Roque Espaillat y el 4% de la educación dominicana. Hola a todos, bienvenidos. En la República Dominicana, muchas madres de familia no encuentran cupo en las escuelas para sus hijos debido a la alta matrícula de ciudadanos haitianos. Es un tema complejo y multifacético. Esta problemática refleja una serie de dinámicas sociales, políticas y económicas que afectan tanto a la población dominicana como a los inmigrantes haitianos. La migración haitiana hacia la República Dominicana ha sido un fenómeno constante debido a la proximidad geográfica y a las disparidades económicas entre ambos países. Haití, enfrentando desafíos crónicos como la pobreza extrema, inestabilidad política y desastres naturales, ha visto a muchos de sus ciudadanos buscar mejores oportunidades en la República Dominicana. Esta migración ha incluido a familias que buscan acceso a servicios básicos, entre ellos la educación. Las escuelas dominicanas, en muchos casos, han absorbido a un gran número de estudiantes haitianos. Esta situación ha generado tensiones en algunos sectores de la sociedad dominicana, donde se percibe que los recursos educativos están siendo estirados más allá de sus capacidades. Las infraestructuras escolares, a menudo ya deficientes y sobrecargadas, se ven aún más presionadas, lo que dificulta la admisión de todos los estudiantes dominicanos. La percepción de una invasión pacífica y la preocupación que los dominicanos estén quedándose sin patria son reflejos de una ansiedad más profunda relacionada con la identidad nacional y los recursos limitados. En un país con una historia compleja y a veces conflictiva con Haití, estas tensiones son exacerbadas por la percepción de que los inmigrantes están compitiendo por recursos que ya son insuficientes. Este problema no solo es un tema de números y capacidades, sino también de políticas públicas y gestión de recursos. La falta de planificación adecuada y la corrupción en el sistema educativo complican aún más la situación. Si bien el 4% del PIB destinado a la educación es una inversión significativa, los problemas de malversación de fondos y la ineficiencia en la administración de estos recursos agravan la crisis. La falta de una distribución equitativa y eficaz de los fondos significa que muchas escuelas no pueden expandirse o mejorar sus instalaciones para acomodar a un mayor número de estudiantes. La solución a esta problemática requiere un enfoque multifacético que incluya políticas de inmigración claras y justas, mejoras sustanciales en la gestión de recursos educativos y un compromiso renovado con la transparencia y la rendición de cuentas. Además, es esencial fomentar el diálogo y la comprensión entre las comunidades dominicana y haitiana para abordar las tensiones y trabajar hacia una convivencia armoniosa y mutuamente beneficiosa. Sin embargo, en Haití no hay autoridades con quien sentarse a conversar por su inestabilidad política y social, agravando esta situación la crisis ya descrita. La educación es un derecho fundamental y asegurar que todos los niños, independientemente de su origen, tengan acceso a ella es crucial para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Esto implica no solo incrementar la capacidad de las escuelas, sino también mejorar la calidad de la educación y asegurar que los recursos destinados a este sector se utilicen de manera efectiva y justa. En resumen, la crisis de cupos en las escuelas dominicanas, exacerbada por la alta matrícula de estudiantes haitianos, es una manifestación de problemas más profundos y sistémicos que requieren soluciones integrales y colaborativas. Abordar estos desafíos con una visión inclusiva y sostenible es esencial para garantizar que todos los niños en la República Dominicana puedan acceder a una educación de calidad y para fortalecer la cohesión social en el país. La asignación del 4% del PIB al presupuesto de educación en la República Dominicana, que representa aproximadamente 99.648 millones de pesos, ha sido una medida importante y significativa. Sin embargo, según Roque Espaillat, conocido como el cobrador, hay una grave preocupación sobre la malversación de estos fondos. Espaillat señala que, en lugar de mejorar el sistema educativo, una parte considerable de este presupuesto se desvía hacia la corrupción. Roque Espaillat ha sido un crítico vocal del manejo de los recursos públicos en el país. Sus denuncias sugieren que una parte sustancial del presupuesto educativo se malgasta en actividades corruptas, sobrefacturación y contratos inflados. Espaillat sostiene que muchas de las obras de infraestructura y adquisiciones relacionadas con la educación están sobrefacturadas.
Esto significa que se inflan los costos de construcción de escuelas, compra de materiales educativos y contratos de servicios, permitiendo que funcionarios corruptos desvíen fondos públicos a sus bolsillos. Falta de transparencia. La transparencia en el uso de los recursos educativos es cuestionable. Los informes financieros y auditorías que deberían garantizar el uso correcto de los fondos no siempre son accesibles al público o no se realizan con la rigurosidad necesaria, lo que facilita la malversación. Corrupción en la contratación. Se han reportado casos en los que los contratos para suministrar servicios o materiales educativos se otorgan a empresas con conexiones políticas en lugar de a las más calificadas. Esto no solo encarece los proyectos, sino que también compromete la calidad de los productos y servicios entregados. Impacto en el sistema educativo. La malversación de fondos tiene consecuencias graves para el sistema educativo dominicano. Calidad educativa. La desviación de recursos limita la capacidad del gobierno para mejorar la calidad de la educación. Las escuelas pueden quedar incompletas, faltan materiales esenciales y los programas de capacitación docente no se implementan adecuadamente. Infraestructura deficiente. Aunque se han construido muchas escuelas nuevas, la corrupción puede llevar a la construcción de edificios de baja calidad que no cumplen con los estándares necesarios, afectando el entorno de aprendizaje de los estudiantes. Desconfianza pública. La percepción de corrupción erosiona la confianza del público en las instituciones gubernamentales y en el sistema educativo. Los padres y la sociedad en general pueden dudar de la eficacia de las políticas educativas y de la verdadera intención detrás de las asignaciones presupuestarias. Propuestas y soluciones. Para abordar estos problemas, Roque Espaillat y otros críticos proponen varias medidas. Transparencia y rendición de cuentas. Implementar sistemas de auditoría independientes y accesibles al público para monitorear el uso de los fondos educativos. Publicar informes regulares sobre los gastos y proyectos realizados. Participación ciudadana. Fomentar la participación de la sociedad civil en la supervisión de los proyectos educativos. Esto puede incluir comités de padres, maestros y organizaciones comunitarias que revisen y evalúen los proyectos locales. Fortalecimiento de instituciones. Reforzar las instituciones encargadas de la fiscalización y control de los recursos públicos, dotándolas de mayor independencia y recursos para investigar y sancionar actos de corrupción. Educación anticorrupción. Incluir en el currículo escolar programas educativos sobre ética y anticorrupción, formando a futuras generaciones con valores sólidos y conciencia sobre la importancia de la transparencia. La asignación del 4% del PIB para la educación en la República Dominicana tiene el potencial de transformar el sistema educativo del país. Sin embargo, las denuncias de malversación de fondos por parte de figuras como Roque Espaillat resaltan la necesidad de una gestión transparente y responsable de estos recursos. Solo a través de la implementación de medidas efectivas contra la corrupción se podrá asegurar que los fondos destinados a la educación realmente beneficien a los estudiantes y al futuro del país. El 4% del Producto Interno Bruto, PIB, asignado al presupuesto de educación en la República Dominicana es un tema de gran relevancia y ha sido objeto de numerosos debates y análisis. Esta cifra representa una proporción significativa de los recursos financieros del país y está destinada a mejorar el sistema educativo en todos sus niveles. Si te ha gustado el video regálame un like, comenta y comparte y suscríbete al canal, gracias.